Europa deberá enfrentarse en los próximos años a un reto decisivo: cómo afrontar la despoblación y los cambios demográficos. Un panorama que ya muestra toda su crudeza en algunos datos. El 80% de la población europea vive en el 20% del territorio. España es uno de los países más afectados por este fenómeno. De hecho, un reciente estudio denominado Áreas escasamente pobladas del sur de Europa indicaba que somos el país con más superficie despoblada del sur de la Unión Europea. La cifra resulta espectacular. En el 53% del territorio español solo habita el 5% de la población. Basta un recorrido por provincias como Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara y Burgos para comprobar cómo padecen la mayor despoblación europea junto a Laponia. Pero la larga lista de provincias con este grave problema es amplia. Una de las más afectadas también es Zamora. Según el Instituto Nacional de Estadística, perdió 3.000 habitantes en 2017 y la edad media de los zamoranos supera los 50 años. Allí, como en otras zonas de España, están surgiendo iniciativas que pretenden que esta sangría no sea irreversible. Es el caso de Teo Nieto, un sacerdote que recorre diariamente la geografía de Aliste, una de las comarcas más castigadas. Vamos a dialogar con él en los próximos minutos para analizar la situación que cada día contempla de primera mano. Está con nosotros Teo Nieto, que es portavoz de la Coordinadora contra la Despoblación en Zamora. Bienvenido, Teo. Hola, muy buenas. Se habla de despoblación, de esa España vacía, de datos, pero quizás en las grandes ciudades se desconoce esa realidad cotidiana de los pequeños pueblos. Usted, como sacerdote, con 15 parroquias a su cargo, recorre cada día esa realidad, en este caso, la comarca alistana. ¿Cuál es el diagnóstico ante lo que ve? Pues el diagnóstico yo creo que tiene dos niveles. En primer lugar es el nivel estructural, que es lo palpable, cómo los pueblos se van quedando vacíos, cómo vas cerrando casas, entre comillas, lo de cerrar casas, es decir, cuando vas paseando un pueblo y vas viendo como, pues mira, esta casa estaba fulanito y menganita, ya no queda nadie, o bien porque han fallecido uno y el otro se ha ido a una residencia o se lo han llevado los hijos, o porque han fallecido los dos. Ese es el diagnóstico un poquito estructural, que es el evidente. Pero luego está un poquito más el diagnóstico del corazón, entre comillas, un poco como vas viendo que las personas van perdiendo la esperanza, esa desesperación, esa desesperanza que les hace llegar a la conclusión de esto no tiene solución, esto no tiene vuelta atrás, esto no tiene remedio. Son esas dos claves. Usted, bueno, si me permites, Teo, te voy a tutear. Sí, prefiero. Formas parte de esta coordinadora contra la despoblación en Zamora, que pretende aunar esfuerzos para luchar contra esa despoblación. Además, parece que en el ámbito político algo se está moviendo, con una comisión, por ejemplo, integrada por la Federación de Municipios, que habla de la demografía. También se habla cada vez más de la despoblación. Bueno, aún estamos a tiempo. ¿Hay esperanza para el mundo rural? Sí, yo creo que sí. No creo que la tarea sea fácil, pero creo que sí podemos frenar y revertir la situación, pero nunca desde la ingenuidad. Y esta ingenuidad no tener ingenuidad, mejor dicho, nos tiene que llevar a darnos cuenta de que estamos hablando de un problema mundial de globalización. Es decir, los países occidentalizados están envejecidos. Es decir, hay un sistema neoliberal que está llevando una serie de cuestiones económicas, que es lo que está en el trasfondo de todo el problema de la despoblación. Entonces, situándonos a ese nivel más europeo, más de un problema estructural, de una cuestión económica, una vez que aterrizamos a los pueblos, tenemos que ser conscientes de que podemos frenar la situación, pero tenemos que tener soluciones imaginativas y valientes. ¿Y qué iniciativas propondrían desde su punto de vista y desde la coordinadora en este caso? El nivel básico en el que estamos trabajando desde la coordinadora es en agrupar asociaciones, porque creemos que las verdaderas iniciativas tienen que partir de abajo arriba, es decir, tenemos que ser desde los propios pueblos los que generemos microproyectos, los que generemos el diagnóstico y los que hagamos las soluciones. Ese es lo básico. A partir de ahí, desde la coordinadora, creemos que hay cosas que hay que atajar, pues liberar trabas burocráticas,
que a veces está demasiado paralizado para montar un negocio. Incentivar un poquito los pequeños negocios de los pueblos a través de los incentivos fiscales. Es decir, no puede ser que a lo mejor la tasa de autónomos sea lo mismo para un bar en un pueblo de 20 personas que para una ciudad. Es decir, son pequeñas cositas que todas sumadas creemos que pueden ser, bueno, pues pequeñas vías de futuro. Ya decía al principio que vosotros en los pueblos veis la realidad todos los días, pero ¿crees que es consciente la población de las ciudades de todo este proceso o solo lo perciben cuando vuelven al pueblo por vacaciones o cuando lo utilizan como lugar de ocio? Claro, se percibe cuando se utiliza como lugar de ocio, pero solo puntualmente, porque cuando alguien viene al pueblo buscando el ocio, lo que menos quiere es enfrascarse en una realidad negativa, lo que quiere es desconectar. Y claro, la imagen que hay en el pueblo en verano, los fines de semana, es una imagen parcial. Eso también es el mundo rural, claro que sí, pero solo de manera parcial, porque habitualmente no hay tantas ofertas culturales como pueda ser en verano, tantas fiestas, tanta gente, tanto bullicio. Eso es una imagen un poco parcializada. Con lo cual, yo creo que no se es realmente consciente de lo que está pasando. Quien realmente es consciente es quien lo vive y lo sufre día a día. Lo cierto, Teo, es que las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, están saturadas, crecen los problemas de contaminación, del precio de la vivienda. ¿Podría darse en el futuro una reversión del proceso, una vuelta al mundo rural de mucha gente que ahora no tiene, por ejemplo, calidad de vida en una gran urbe como Madrid o Barcelona? Es que yo creo que esa es la gran baza que podemos jugar, es decir, ofrecer el pueblo desde ese atractivo, de calidad de vida, de una calidad de vida desde la salud, no tanto desde la oferta de ocio, que no tenemos tanta oferta, sino desde esa calidad de vida. Y yo creo que el hecho de la crisis pudo haber sido una oportunidad de regreso al mundo rural, y de hecho ha habido personas, hay pequeños casos de personas jóvenes que han vuelto al pueblo, han montado su negocio y no les va mal. No se explotó suficientemente ese momento, ese atractivo, por muchas razones. Quizá porque volver al pueblo es una especie de derrota, después de haber marchado, después de haberte forjado una vida fuera. Entonces, desactivar esas cuestiones más del corazón, más culturales, es un tema muy importante que tampoco le estamos haciendo mucho caso. Y ahora que estamos en plena era digital, que se puede prácticamente trabajar a distancia desde cualquier sitio en muchos ámbitos, ¿crees que el desarrollo tecnológico puede ser también otra oportunidad para los pueblos, para las zonas rurales? Sí, el desarrollo tecnológico, tiene que reducirse la brecha digital. Pero de todas maneras creo que paralelo a cualquier desarrollo estructural, sea el tecnológico, sean las vías de comunicación, sea sanidad, sea educación, paralelo a eso tiene que resolverse el problema cultural. Es decir, mientras el pueblo de una manera inconsciente se siga viendo como de segunda categoría, no van a servir las soluciones estructurales. Un pequeño ejemplo: si hay una buena carretera que conecta a mi pueblo con un núcleo urbano, eso puede servir para que yo tenga atractivo y decir, pues vivo en mi pueblo porque tengo acceso a los servicios, pero si en mi corazón o en mi cabeza está pendiente, es decir, el vivir en el pueblo es de segunda categoría, ¿qué haré? Viviré en la ciudad e iré y vendré todos los días al pueblo a trabajar, como de hecho hay casos. Por eso creemos importante barajar esta doble vía. La cuestión estructural, evidentemente, es irrenunciable, papel de las administraciones, algo innegable que tienen que hacer, algo que tienen que atajar ellas, pero también el nivel cultural, es decir, el tomar conciencia de que la vida del pueblo es de dignidad y es de primera categoría también. Y eso ahí también nosotros, los que habitamos en los pueblos, tenemos que hacer un desarrollo fuerte para tomar conciencia de nuestra propia dignidad. Y eso, Teo, ¿cómo se atacaría desde el punto de vista de la difusión en los medios, desde el punto de vista, no sé, de la educación? Sí, yo creo que la educación es un tema fundamental para que los chavales desde pequeños puedan tener a través de talleres culturales. Mira, hace poco he participado en una experiencia muy bonita, que es lo del programa de recuperación de pueblos abandonados, concretamente esta vez en Granadilla. Y allí los monitores que hay precisamente lo que tratan de transmitirle a los chavales es ese amor por lo rural. Y a mí eso me parece muy importante, que transmitamos desde pequeños el amor por lo rural. Cuando desde pequeños lo que se nos está inculcando es, mira hijo, tú aquí no tienes futuro, tú tienes que marcharte, buscarte la vida. Entonces no podemos hacer nada contra eso, sino solo cultura, o contracultura en este caso. Ya finalmente estamos en un espacio que habla de Europa. ¿La Unión Europea está abordando este reto con la suficiente contundencia? Yo creo que no, porque
porque una cosa es los planes políticos, que están muy bien, pero esos planes políticos al final hay que financiarlos, y hay que financiarlos de manera coherente. Es decir, una administración que a Europa le va a pedir y le pide, pidiendo que tenga en cuenta el problema poblacional, la dispersión geográfica, eso, que es una petición lícita, luego cuando trata de repartir aquí no tiene en cuenta esos mismos criterios. Yo creo que Europa tiene que tomar conciencia de que el mundo rural no solo es una cuestión demográfica, sino también una cuestión ecológica. Es decir, ahora mismo hay un problema ecológico ligado al tema de la despoblación. Y eso, mientras no se ataque desde un mundo globalizado, es decir, desde las cuestiones más centrales como puede ser desde Europa, va a ser un poquito complicado que se pueda llegar a una solución. Pues Teo Nieto, no sé si quieres añadir algo ya como colofón a esta entrevista. Sí, yo creo que ahora mismo es muy importante que desde abajo, desde las asociaciones, seamos lo suficientemente inteligentes como para unirnos y poder establecer una presión social y así ir motivando que nuestros políticos realmente tomen conciencia del asunto y, aparte de esas buenas palabras, hagan planes políticos y además eso lo vayan financiando. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en la radio de la UNED. A vosotros, muchas gracias. Los distintos colectivos que trabajan en iniciativas para luchar contra la despoblación no tiran la toalla a pesar de la tozudez de los datos y de las previsiones que se ciernen sobre su tierra. De algunas de esas proyecciones y también de distintas claves para enfrentarse con el problema, hemos hablado con la profesora de Geografía de la UNED, Eva Martín Roda. En primer lugar, le hemos pedido que nos haga un diagnóstico de la situación. En el año 2015 se produjo, no solamente en España, sino en toda la Unión Europea, un crecimiento vegetativo de la población de carácter negativo. En España se estima, en las proyecciones que se estiman para el año 2060, es que habrá perdido el 11% de su población, lo cual es una cifra bastante elevada. Por otra parte, el Instituto de Estudios Estratégicos, en un documento de trabajo titulado La demografía es el destino, Laponia nos invade, que se ha publicado en febrero de este año, se dice o se afirma que en enero del año 2016, o sea, hace nada, había en España la cifra preocupante de casi 2.500 pueblos, exactamente 2.488 pueblos, en los que no se había registrado ningún nacimiento. Esta situación afecta principalmente a las zonas interiores y parece que la tendencia va a seguir al alza, o sea, va a ser una tendencia habitual en estas zonas. De hecho, en este informe se afirmaba que eran las comunidades de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha las que estaban a la cabeza de esta situación. Y bueno, destacaba entre todas ellas la provincia de Soria, que se encontraba en una situación realmente inusitada, donde 3 de cada 4 pueblos no contaban con ningún niño menor de 1 año, lo cual, bueno, pues fíjate la barbaridad que es esto. Y además, por otra parte, en España los pueblos que no superan ya ni siquiera los 100.000 habitantes son más de 1.300, o sea, realmente el despoblamiento interior es bastante grande. Por otra parte, esta situación, me podéis decir que es la situación que se había producido cuando la industrialización en España, pero aunque parece que es una situación ya conocida por los españoles, realmente no es la misma, porque no es que se esté produciendo una salida de la población de estas zonas rurales hacia las ciudades industrializadas en busca de mejores condiciones de vida, sino que se está produciendo porque el envejecimiento de la población residente hace que aumente la mortalidad y el descenso alarmante de la natalidad no permite que se produzca la regeneración poblacional. De hecho, la edad media de estos pueblos que tienen menos de 100 habitantes supera con creces la media de 55 años. La edad media en España no llega a los 43 años, está en unos 42,8 años en media. Por lo tanto, la situación es muy preocupante y muy diferente al resto de España. Como vemos, estamos ante un fenómeno que no es exclusivo de España, sino que afecta al resto de Europa, muy complejo y de difícil solución. Este
proceso se está produciendo en toda Europa. No es un proceso que esté sucediendo solamente en España, sino que el crecimiento negativo vegetativo de la población se está produciendo en toda la Unión Europea. Es posible que este proceso sea un proceso progresivo e irreversible, no solamente en España, sino en toda Europa, de vaciamiento de las zonas rurales interiores. ¿Y por qué se está produciendo este vaciamiento? Bueno, pues por varias cosas. Primero, porque el envejecimiento de la población provoca que se demanden menos beneficios sociales, que haya menos expectativas laborales. Por lo tanto, las posibilidades de estas zonas interiores son limitadas. Entonces, lo que se centra realmente en todas las zonas rurales, por esta carencia de expectativas laborales y sociales, en un círculo vicioso de desaparición de oportunidades y servicios. Es justamente lo contrario del círculo virtuoso, y bueno, pues parece que puede ser un proceso que, como no se tomen medidas, no se genere una posibilidad de cambio. El problema también, bueno, efectivamente no es un problema solamente de España, sino de toda la Unión Europea, porque la regeneración poblacional se estima que tiene que estar en una media de 2,1 hijos por mujer, y en la Unión Europea la media ahora mismo no alcanza el 1,6 hijos por mujer, sobre todo afectando, como te estoy diciendo, a las zonas interiores rurales, ya no solamente de España, sino de toda la Unión Europea. Parece inviable, bueno, pues que se produzca una repoblación de estas zonas interiores, sin contar con que el hecho de muchos de estos espacios no sean dotados de nuevo de servicios y oportunidades. ¿Qué me refiero con esto de servicios y oportunidades? Bueno, pues colegios, sanidad, expectativas laborales, pero es un problema muy, muy complejo, porque, como decía antes, hemos entrado en un círculo vicioso en el cual o se implementan unas políticas importantes para cambiar estas tendencias, o el proceso por sí mismo lo veo irreversible. Tal como le escuchábamos a nuestro primer entrevistado, el sacerdote zamorano Teo Nieto, la profesora Martín Roda coincide en que sería necesario, junto a las políticas adecuadas, un cambio sociológico y de comportamiento que solo puede abordarse a largo plazo. Pues yo creo que son políticas necesarias de un fomento de cambio, no solamente de tendencias de natalidad, sino que habría que haber unos cambios comportamentales e ideológicos en la sociedad. O sea, la sociedad ve a los niños hoy en día como una carga económica muy fuerte. Incluso, fíjate, hay un tema realmente muy preocupante. Cada vez son más los sitios y buscas un hotel. Y a mí me pasó este verano, quería ir a Menorca, me había encontrado un hotel estupendo. Y cuando fui a reservar, era solo para adultos. En los restaurantes hay reservados para adultos. A los niños socialmente no se ven como se veían antes, como un beneficio social, sino que se están convirtiendo en una carga económica y en una carga, y desde el punto de vista sociológico también una carga que nos resta posibilidades y libertades. Por lo tanto, no es solamente meter dinero o implementar dinero, hacer inversiones en estas zonas que están perdiendo natalidad y se están envejeciendo, sino que yo creo que va a un tema mucho más profundo, de un cambio sociológico realmente importante, que no es a corto plazo. Estas políticas de cambios sociales son a largo plazo y los resultados se verían pues después de 20, 25 años. Pero es un problema, ya te digo, no solamente económico, sino también un problema sociológico y comportamental de la sociedad. Unido a esto, que la sociedad de la población joven también se ve limitada y piensa muchas veces que tiene faltas de oportunidades, salarios que han descendido, empleos pues de baja cualificación que no dan posibilidades. La generación más joven, los jóvenes, ven la formación de una familia, el tener hijos, como un reto a veces difícil de abordar. La profesora Martín Roda califica la situación de tormenta demográfica perfecta. Lo cierto es que en los últimos tiempos algo se está agitando, tanto en el mundo del asociacionismo rural como en la política. Muchas han sido las jornadas sobre este tema que se han organizado en distintos puntos del país. Se habla de la necesidad de un pacto de Estado y de adoptar medidas urgentes e inmediatas.
Pero el tiempo no se detiene y esa invasión de Laponia que escuchábamos en este programa amenaza con no detenerse. Esperemos que la situación se revierta y el mundo rural tenga una nueva oportunidad para reinventarse.